Muy buenas a todos, a la gente que no va a estar viendo. Aquí de vuelta Fundación Reflexión Nacional. Aquí les habla el presidente de Reflexión Nacional, Cristian. Y en esta ocasión voy a estar acompañado de Alejandro y Oscar. Eh, el motivo de esta grabación es empezar a hacer un ciclo de contenido al cual le queríamos llamar, su propio nombre, le queríamos llamar Y si nunca fuimos lo que queríamos ser. eh, Nosotros quisimos que este fuese una especie de capítulo cero, en donde queremos un poco eh, describirle nuestra intención de por qué hacer este ciclo de programa y también entrando ya en la segunda parte del programa, ya empezar un poco con el contenido. Eh, Así que en líneas generales es eso. Eh, bueno, ya lo mencioné, vamos a estar aquí con dos integrantes más de la fundación, que es Alejandro Enrique y Oscar Fuentes, gente que ya y yo personalmente habíamos salido ya en el video anterior de la fundación, en nuestra presentación. Eh, Como comenzar, habíamos hecho un video que ya está publicado en el canal de la fundación que tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer como fundación, pero fueron más que nada nuestras, podríamos decir a grandes rasgos, nuestras conclusiones de lo que trabajamos el año pasado, el año 2024. La intención nuestra, básicamente, empezar un poco a eh, publicar, quizá más que publicar, es más comentar a ustedes de qué se trató lo que conversamos el año pasado. Em, no sé si quiera comentar algo, Oscar, antes de comenzar, más o menos con el contenido propiamente tal. Bueno, buenas noches o buenas tardes cuando lo estén viendo. Gracias Sí, por la presencia ahí. Estamos con el Cris como parte de la presidenta de la fundación, el Alejandro que es el vicepresidente y por acá un colaborador de la fundación. Nada, pero de alguna manera lo que estuvimos trabajando en ese año completo 2024 que terminó con un diagnóstico fue primero una reflexión teórica de lo que y teórica del punto de vista histórico de lo que podríamos decir que somos. Y eso nos llevó a cuestionamientos que se fueron abordando latamente en muchas conversaciones, muchas reuniones teóricas, reflexivas, pero que tenían que bajar al ámbito fáctico, tenían que corroborarse con algún trabajo científico y después se hizo esa investigación que nos sirvió como un input suficiente para poder luego de eso mezclar los temas y los temas teóricos, nuestras reflexiones, nuestras voladas, como le puede decir uno, y los temas propiamente científicos de esa investigación que se realizó y poder tener ese diagnóstico que nos cuenta el Chris, que está en ese video que lo pueden ver. Así que en términos generales, como plantea el Chris, es comenzar la reconstrucción o el recomienzo de lo que fue ese caminar teórico o cómo lo hicimos, en otras palabras, y compartirlo en un ciclo programa. Así que por eso 100% dispuesto. ya. Ahí no sé si quiere Alejandro comentar algo antes de comenzar. Bueno, hola a todos. Ya nos conocen acá como Reflexión Nacional desde el momento en que nosotros sacamos nuestro video el año pasado dando a conocer este diagnóstico en el que habíamos trabajado. La idea, como bien dicen Oscar y Cris, es poder dar a conocer nuestro trabajo, ¿ya? Y eso tiene, bueno, la parte del estudio y también todas las largas jornadas de reflexión que tuvimos durante el año pasado, donde en el fondo cada uno aportó desde el ámbito profesional del cual viene, desde la historia, desde el derecho, desde la ciencia incluso, para tratar de responder una pregunta que puede sonar muy básica, pero que la verdad cuando uno se la plantea es bastante complejo responder. ¿Qué es Chile? Esa es la base de todo. No sé, Cris, si quieres agregar algo para poder empezar ya a transmitir el... Sí, no, yo quería, vamos allá, quiero comentar ahora más o menos eh, la idea del alcance, porque lo que trabajó la fundación todo el año pasado fue básicamente podríamos decir, los inicios de la llegada de los españoles a Chile hasta nuestros días, en líneas generales, y también con un carácter eh, his-
histórico que no propiamente se hace, que tiene que ver con una visión histórica un poquito más comprensiva que fáctica o empírica de las cosas. em, y, y más que nada era eso. Tengo aquí más o menos el- lo que alcanzamos a conversar. Obviamente hoy no vamos a tocar todos los temas. Por dar un ejemplo, tomamos cosas del orden nacional que vamos a estar conversando hoy, el tema del mestizo, también el tipo de gente que componía la hacienda en ese tiempo, el patrón, el inquilino, el vagabundo, el lugar que tenía el patrón de fondo, el lugar que tenía el inquilino. eh, Tocamos temas también sobre la técnica, cómo la técnica empieza a meterse en la hacienda, y obviamente al meterse en la hacienda se mete en el mundo. Después llegamos a la parte más urbana. También en parte cuando ya empieza ya a urbanizarse hay un tema de noción. Nosotros nos gusta usar mucho la palabra noción, no idea concreta, sino una noción de pacto social. Vamos ahí avanzando también en el programa, vamos a empezar a también tomar los otros autores que también nos ayudaron mucho en esta reflexión. eh, la concepción o noción de Estado-nación, alineación capitalista, ya planificaciones globales, ya creo que no sé si tomamos la figura de Mario Góngora no recuerdo si hablamos de Mario Góngora en el video anterior, pero digamos que lo tomamos de ese punto de vista, neoliberalismo y ya que quizá ojalá llegamos hasta el final, sería el tema de probablemente ya los problemas existenciales del día de hoy, del siglo XXI, ya entrando ya en el año 2025, ya jugaba un cuarto ya del siglo XXI. Eh, entonces, para dar ya el puntapié inicial al contenido, nosotros, como ya lo había dicho, partimos el análisis del punto de vista de la llegada de los españoles y su visión de mundo, porque en definitiva, eh, podríamos decir que de partida de nuestro mismo lenguaje que es en español, no tenemos otro anterior a ese. Podríamos decir que la comilla forja de lo que nosotros entendemos como Chile parte de la llegada de los españoles. Es parte del punto inicial de nuestra historia o parte de nuestro mundo. Entonces, en parte en general, de qué modo, el modo de vivir que tenía la gente, eh, en las lecturas que revisamos nosotros, y obviamente tampoco una cosa tan novedosa, sino una cosa que ya está reestudiada, que es el orden hacendal. Eh, Ahí quizás después Oscar nos puede ayudar un poco a deslizar un poquito más en detalle el tema de eh, cómo empieza a emerger el tema del orden hacendal, porque incluso no es el primer orden que parte. Hubo un orden que partió antes de la hacienda, que fue la encomienda, pero no tuvo, digamos, mucho. eh, mm, Creo que la palabra, no sé si la palabra correcta es, no se logró implementar como se debió haber hecho por condiciones materiales, pero la que se extiende como época, podríamos decir, bien extendida, es la época de la hacienda. Y ahí no sé si Oscar, en ese inicio del traspaso de la encomienda a la hacienda, ahí nos puede explicar un poco de esa transición momentánea en ese Claro, momento inicial. claro, lo que pasa es que los españoles, y no solamente en Chile, sino que en América en general, se despliegan de alguna manera sin un... O sea, estamos hablando de que tienen que empezar a construir un mundo eh, y adecuarse a lo que existía. Y en ese sentido es de alguna manera Hernán Cortés en México el que, viendo la forma inicial de cómo los españoles se despliegan en las islas del Caribe, donde obviamente comienza la conquista, donde arrasaron, lo reconocen los mismos españoles, arrasaron, hubo una situación de pillaje, porque el inicio fue una obra eminentemente privada, con un enfoque muy propio de lo que se puede entender como una guerra de saqueo y buscar botines.
pero había que asentarse, y el primer impulso a asentarse y establecer algún tipo de organización fue Hernán Cortés, que propone una forma distinta de cómo hacer este proceso de conquista del Nuevo Mundo, y con él emerge propiamente lo que se puede entender por la encomienda. Ese tipo de organización en el cual se le entrega una cantidad de indígenas a un español que tiene la responsabilidad de protegerlo, que incluso esa encomienda es heredable, por eso también tiene que proteger a los indígenas porque los va a heredar. Y también él tiene que prestar las armas para que ellos puedan defender la tierra, a cambio de que ellos lo que producen está dentro de los beneficios del encomendero. Eso que se despliega fuertemente por América, en Chile comienza también a aplicarse esa forma de hacer propiamente la conquista. Sin embargo, es el primer comienzo del comienzo chileno. Ahora, ¿por qué? Porque en Chile ocurren bueno, está el tema de los terremotos que destruían constantemente las zonas pobladas, lo que se estaba comenzando a levantar, pero también el componente humano del Valle Central fue rápidamente, primero a los indígenas se lo estableció en pueblos de indios, y rápidamente también se fueron para enfermedades y otro tipo de situaciones, fueron haciendo que se diezmara la población o emigrara hacia el sur los que quedaban, pero rápidamente el Valle Central se vacía. Y eso genera un problema para la encomienda, es decir, la encomienda requiere mano de obra, y al vaciarse el Valle Central hay que buscar otra manera de establecer las relaciones de producción de la tierra, ya que el mismo indígena estaba escaseando, digamos, como fuente, como mano de obra. Entonces, y aparte ocurre el gran levantamiento indígena de fines del siglo XVI, en 1598, el desastre Curalaba, el gran levantamiento indígena que destruyó la mayoría de las ciudades al sur del Biobío, y por lo tanto estableciendo de alguna manera una frontera en el Biobío mismo. Se pierden las ciudades que están desde especialmente lo que es Araucanía y hacia el sur, quedando Valdivia y quedando también la zona de Chiloé como puntos aislados, pero el resto, toda esa población tiene que emigrar hacia el norte, luego de ese tremendo levantamiento donde muere incluso el gobernador. Y eso viene un momento de una pobreza dura en Chile, el siglo XVII, o sea, todo lo que es 1600, es un siglo perdido. Hay también grandes terremotos que ocurren en la zona de Concepción, pero también en Santiago, que van generando una situación de carestía que hace que Chile, lo que estaba emergiendo como Chile, y ya insisto, con un vaciamiento del componente propiamente indígena, y a su vez el poblamiento de un nuevo componente humano, que es el mestizo, que empieza a diseminarse por la que es el Valle Central. Pero ocurre un fenómeno económico que es también un terremoto muy importante en la zona, en el Virreinato del Perú, en Lima, que hace que la producción de trigo se vuelva determinante importarla desde Chile, y por lo tanto Chile volverse un exportador. Y en ese sentido la dependencia nuestra o de ellos con nosotros, y nosotros de que nos compren ese producto, hace que, y el pago obviamente de eso que se está de eso que se exporta al virreinato, hace que comience a adquirir un valor la tierra nuevamente para producirla, y la necesidad también de a los asentados, a todos estos españoles que estaban principalmente desde el Biobío del sur, que tienen que volver hacia la zona del Valle Central, principalmente desde el Aconcagua al Valle del Colchagua, que tienen que asentarse en la tierra, se asientan principalmente en la tierra de sus antiguos oficiales o militares, en una relación bastante de camaradería, bastante de lealtad y liderazgo, lealtad y respeto al liderazgo de quien es dueño de la tierra, una relación de camaradería muy militar, pero que con el tiempo y este requerimiento desde Perú de producción agrícola hace que la tierra se vuelva un bien escaso, y por lo tanto se comience al que está asentado en los terrenos de una hacienda de una manera
gratuita incluso, deba comenzar a pagar un canon de arriendo por la tierra que ocupa, esa tierra que al principio se ocupó principalmente por la población que venía del sur. Entonces ahí va generando una nueva forma de relación que ya no es la encomienda, que depende de lo indígena, y por eso rápidamente se extingue esa forma de organización y partimos con la hacienda. Sí, ahí yo quería tomar un tema justo que tiene que ver con algo que conversamos mucho relacionado con la mentalidad de los españoles que llegan, porque eh, a lo que nosotros comprendíamos es que el español que llega viene con un cierto criterio que quizá en este capítulo no lo vamos a tomar aún, pero con un criterio de propiedad privada tal vez, o de un pensamiento un poquito más economicista, porque en el fondo eh, la decisión de cambiar digamos, cambio de modelo, si lo podemos tomar así, es un criterio más bien económico y a partir de un modelo económico, obviamente económico extendido, no estaba hablando del siglo XVI, pero ese es el criterio que te hace decidir tomar decisiones. O sea, la decisión de seguir con la encomienda o irse a Hacienda, no es solamente que hayan dificultades desde el punto de vista, eh, eh, en este sentido, desde el punto de vista del suelo mismo, del territorio mismo, sino que es básicamente un criterio casi económico el que hace, ¿saben qué? No nos conviene, no quiere decir no nos conviene hacer negocios, pero esto no está resultando, así que cambiamos el modelo de encomienda a Hacienda. Entonces parece que el impulso por querer cambiar responde no solamente a criterio, podríamos decir, materiales, sino que también un criterio económico. O sea, claro, bueno, va a depender mucho de la historiografía que tomemos, o sea, la historiografía, digamos, marxista, que va a tomar principalmente los temas económicos explicativos de los fenómenos sociales, va a poner ese énfasis, ¿ya? En cierto sentido también podemos ver otro tipo de historiografía que le da énfasis a que la relación de encomienda, pasar de encomienda a hacienda, que son de alguna manera la forma de organización de las condiciones materiales de vida de las personas que habitaban este territorio, responde también a una forma de ver el mundo, propiamente a lo que podríamos decir la historia de las ideas, no la historia de las condiciones materiales. Es decir, son ideas las que se van plasmando y un tipo de idea, un tipo de concebir el mundo que viene de la época de España, de la tradición, digamos, de lo que se puede entender la reconquista española, ¿ya? Ahora, dependiendo, insisto, de cómo uno lo quiera tomar, de qué historiografía, nosotros lo fuimos tomando principalmente desde la historiografía que le da énfasis a las condiciones materiales de vida y a la forma de organización económica, es decir, de alguna manera de la propiedad de la tierra. Y en ese sentido, podemos decir entonces que este fenómeno tiene una raíz profundamente económica, digamos, pero no debemos dejar de lado cuál es digamos, podría decirse, la filosofía, es decir, el pensar de estos españoles que llegan a América, ¿ya? El contexto en que se da el descubrimiento de América, cuál es el impulso que hay detrás a lo que es el descubrimiento, los viajes y la conquista misma, que para muchos está reducido a un impulso económico, un impulso de a hacerse la América, de viajar y tener acceso por medio del botín de guerra, de la conquista, de bienes que no se tenían, o también de prestigio que no se tenía en la península. Pero también lo que estamos viendo ya a fines de 1400, 1492 con Cristóbal Colón, pero también fuertemente ya todo el 1500, el inicio es el comienzo de propiamente la modernidad. Es decir, si lo planteamos solamente desde el punto de vista de las condiciones materiales, nos quedamos en que el paso de encomienda a hacienda, que es un tema que tiene que ver con la tenencia de la tierra, es decir, porque al aparecer la hacienda, aparece la figura del inquilino, el inquilino como mero tenedor de tierra,
versus el indígena, que era una relación en la encomienda de dependencia total, casi semifeudal, que es lo que busca replicar en cierto lado Hernán Cortés cuando propone esta forma de organización de la conquista, donde para proteger al indígena, el indígena uno lo tiene que proteger, pero también el indígena tiene que defender la tierra frente a aquellos corsarios o piratas españoles o holandeses. Es como el concepto que siempre, hablamos en la fundación mucho, este concepto del derecho que siempre se me olvida. ¿Cómo se define el derecho de propiedad? ¿El que tiene la propiedad? ¿El que dispone? ¿Cómo era? El que dispone, o sea, el que disponer, o sea, usar, gozar y disponer. En Eso, otras sí, palabras, los atributos los atributos de la propiedad, o sea, el que tiene propiedad es el que él puede usar, gozar y disponer. Entonces el conquistador busca venir acá a usar y gozar y disponer la tierra y los indígenas y todo lo que pueda explotar de acá. Ahora, el tema es que es usar y gozar y disponer. Se trataba que se llegaba a los inicios de la conquista y muchas discusiones que tuvieron que ver teóricas con respecto al alma de los indígenas, si los indígenas son humanos, etcétera, la esclavitud, tiene que ver con que el usar y gozar y disponer no tenía límites frente a las cosas que habían en América y también a los seres humanos que vivían en América. Entonces arrasaron en cierto sentido las islas y eso genera que dice, oye, tenemos que cambiar esta forma de relacionarnos en este mundo porque tenemos que establecer colonias, es decir, ciudades y transmitir una civilización, pero usando, gozando y disponiendo también, pero no nos podemos... Es como lo que ocurre un poco hoy en día de humanizar. Claro, que es civilizar. Entonces, para algunos es civilizar europeamente y para otros será, oye, no me interesa civilizar, yo vengo a explotar. Explotar significa extraer riqueza. Entonces, esa discusión se dio y la encomienda busca ser un punto medio que es la réplica de lo que ocurría de alguna manera en la España feudal. ¿Ya? O sea, tampoco los tipos dijeron, oye, vamos a inventar una nueva forma acá en América. Vamos a adecuar lo que se hace en la península acá, y eso es la encomienda. Ahora, la encomienda, insisto, acá en Chile no cuaja y no prospera, principalmente porque el componente indígena, es decir, el que va a ser la mano de obra, rápidamente se va extinguiendo, y los otros que están del Biobío al sur se rebelan fuertemente, y por tanto no hay mano de obra para sostener las encomiendas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las grandes tenencias de la tierra, recordemos que la adquisición de la tierra de los españoles cuando llegan acá es por merced de tierra. O sea, usted, compadre, ahí usted es una merced de tierra, le entrego este pedazo de tierra, usted dueño de toda la dehesa, de todo Peñarolén, de todo, no sé, X, del valle no sé cuánto. Perfecto. Ya, pero... Y para producirlo, pero no tengo mano de obra, no tengo indígena, soy encomendero de todos los indígenas aquí, pero los indígenas se murieron, se fueron. ¿Qué hago? Bueno, obviamente el impulso, ahí viene la explicación económica de que el impulso por la necesidad de producción agrícola desde Chile hacia Lima hace que estas haciendas se vuelvan productivas y adquiere valor la tierra para producir aquello que tú exportas a Lima y que te pagan con moneda. Y esa riqueza, con oro, esa riqueza se va acumulando en aquellos que tienen la tierra. O sea, yo tengo la tierra y como tengo la tierra, yo soy el que recibo el pago de la producción y a su vez, ¿quién me la trabaja? Ya no tengo los indígenas, requiero mano de obra. ¿Qué mano de obra? Bueno, yo tengo gente que está instalada en mi hacienda. En todo el valle tengo gente que ya está instalada. Pero está instalada porque son... personas que vinieron arrancando de la gran el levantamiento indígena del Biobío del Sur, que se asentaron en el Valle Central, que tienen que se le entregó un pedazo de tierra porque eran antiguos camaradas del dueño de la hacienda, y bueno, usted la trabaja y usted sobrevive ahí y está ahí. Por último me está cuidando la hacienda, los lindes de la hacienda. Estamos hablando de hacienda, no es una parcela de 5.000 metros cuadrados, no. Unos valles, un valle completo, etcétera. Entonces, pero cuando empieza a adquirir valor la tierra para esto, bueno, oiga, caballero, sabe que ahora usted está aquí instalado, pero tiene que pagarme unas lucas. ¿Por qué? Porque pues si yo soy el hijo del anterior, el anterior que estaba acá, ya, pero yo soy el hijo del dueño de la hacienda. Sí, pues, pero la lealtad era entre mi padre o mi abuelo porque eran los primeros españoles, los soldados que pelearon con su capitán, etcétera. Entre ellos había una lealtad, pero yo soy segunda, tercera generación, no tengo nada que ver con la lealtad.
respetar esa lealtad con usted y usted está aquí, o sea, si quiere vivir acá en este terreno, tiene que pagar. ¿Y cómo? Trabaje la tierra, trabájela. O sea, pasa a ser un arriendo. Antes de alguna manera una mera tenencia de la tierra, ahora es un arriendo. Y ese arriendo hay que pagar un canon. Entonces ahí surge la hacienda y la producción de las haciendas para exportar a Perú. Pero entonces, ahora, eso desde el punto de vista económico. Pero lo que subyace detrás del pensamiento que buscó, uno, la conquista misma, el descubrimiento y la conquista misma, más allá si sea sin encomienda, después con encomienda y después con hacienda, con la relación con la tierra en cuanto a hacienda y el inquilinaje, es decir, donde el anterior indígena, ahora mestizo, tiene una tenencia de la tierra en una hacienda, pero debe pagar un canon y eso pasa a ser un arriendo, pero tampoco lo tratan como arriendo, sino que le dicen inquilino. Vamos a explicar a futuro por qué está esa diferencia. Y cómo pasamos a esta relación jerárquica, porque a partir de inicio es jerárquica. Entonces hay unos que están arriba y otros que están abajo. Dije, el conquistador llega y dice, yo estoy arriba que tú, yo tengo las armas, tengo el poder, tengo a Dios, y tú eres un indígena, no tengo, te sometes. Relación jerárquica. Primero, esa jerarquía establece, primero arrasa. Las islas las arrasan. Están los comentarios, está en el libro de estos estudios de América, de Hispanoamérica colonial de Mario Góngora. Y las discusiones iniciales arrasaron con las islas. Entonces, ya, yo que estoy dominando, y estoy dominando una tierra y un componente humano en América, si yo en esta dominación arraso con el componente humano, se me acaba la mano de obra, están los ingleses, están los holandeses hostigando, necesito defender la tierra, pero el rey no tiene la capacidad de mandar un ejército profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos que autodefendernos. Señor rey, le proponemos la encomienda. Es decir, la encomienda para dominar la tierra y al componente humano para explotar esa riqueza, pero por un sistema nuevo que es la encomienda. La encomienda después se te agotan los indígenas. En Chile pasa a ser, bueno, sigamos explotando la tierra y extrayendo la riqueza de la tierra y del componente humano, donde nuevamente se sigue respetando la jerarquía, donde hay unos que están arriba y los otros que están abajo, que son aquellos que son ya no son los indígenas, sino los mestizos, los guachos, etcétera, los peones, los vagabundos, los inquilinos. Y por lo tanto, lo que está en el trasfondo, insisto, más allá de la forma en que se organiza, se organiza económicamente, y es decir, la distribución de la tierra y la relación con la tierra, lo que está de fondo es una estructura jerárquica de dominación. Entonces, como bien plantea el Cris, acá hay un tema de propiedad. Y propiedad es usar, gozar y disponer. Y el tema principal del uso de la propiedad, el usar, gozar, es el disponer. Es el disponer el punto más importante. Porque el que dispone es el que propiamente es propietario, es dueño. Hay que tener las tres cualidades, pero hay que ser primero disponer. Y ahí viene una pregunta, ¿qué es disponer? Dar orden. El que dispone da orden, establece el orden. El que dispone establece el orden. Y entonces lo que hay detrás entonces de la dominación española, dígase preencomienda, encomienda y hacienda, aunque haya esta evolución, que es una evolución eminentemente económica por escasez de mano de obra, lo que está detrás de la búsqueda de mano de obra para explotar riqueza es dominación, es decir, tener propiedad en el sentido de disponer, es decir, dar un orden. ¿Cuál orden? El orden que subyace a la forma de pensar los españoles de esa época. ¿Y cuál es ese orden con el cual llegan a América? No llegan ya están en una transición en la historia de la idea entre el mundo medieval y el mundo moderno. Estamos en 1500, 1400, estamos en la transición. Estamos en una época de tensión, donde está apareciendo una evolución de más de 300, 400 años desde en la Edad Media en Europa hacia el mundo propiamente moderno. ¿Y qué es la modernidad? Y ahí viene la pregunta, ¿qué es la modernidad? Entonces parece que los españoles llegan con la modernidad acá. Nosotros no alcanzamos ni a tener una Edad Media, ni un imperio romano, ni una cuestión. Pues acá llegan con la modernidad, aunque ellos traen también los vestigios de la Edad Media y los vestigios de Roma, Claro. por supuesto. O sea, Pero llegan por con la supuesto, modernidad. los comentarios en otras partes, claro, está como la idea de que ellos no llegan siendo modernos y como que después se moderniza, nos vamos modernizando después. Pero claro, lo que nosotros revisamos que, claro, no eran modernos, pero sí ya estaban, digamos, estaban permeados por ideas modernas o premodernas, podríamos decir.
Estamos Claro, entrando, acuérdate que estamos entrando a la etapa de la modernidad. Recordemos que América se descubre en 1492. Recordemos que ese fue, para la corona española es un gran año. Es el año que expulsan a los musulmanes. O sea, es el año que desde el imperio visigótico, o sea, perdón, desde la España visigótica no había unidad en la península ibérica. El territorio, digamos, que es propiamente tal español. Entonces, se descubre América también. El catolicismo pasa a ser el factor de unidad de los reinos de España, que recordemos que España étnicamente, digamos, es bastante variado, o sea, no étnico, pero hay bastantes culturas, digamos, dentro, idiomas distintos, ¿ya? El factor de unidad es el catolicismo, ¿ya? Y estamos también entrando ya hacia los años 1500, o sea, estamos entrando a la modernidad. Los españoles llegan acá con eso, ¿ya? Empresas de conquista, recordemos que los que llegan acá principalmente son baja nobleza, ¿ya? Aventureros que estaban dispuestos, digamos, a correr el riesgo de llegar acá para poder, en el fondo, obtener tierra, obtener títulos. O sea, acuérdense, lo importante también es el título de nobleza, claro. No tengo tierra en España, pero ahora la voy a tener en América, ¿ya? Llegan con la mentalidad, en el fondo, de las empresas de conquista, que hay una cuestión evidentemente comercial, pero también donde la monarquía, digamos, corta su tajada también, que en el fondo va con la evangelización. Recordemos el tema del catolicismo, ¿ya? Y en el fondo que las tierras le pertenecen al rey también. Porque por algo se forma también acá en América una estructura, ¿ya? Donde el que manda, digamos, el representante directo del rey, ¿ya? El virrey en este caso, se nombra, es una autoridad que viene desde España. Lo mismo para las autoridades más pequeñas, los gobernadores, tenientes de gobernadores que parecen en un comienzo, son nombrados en España, vienen de España. Y en Chile, en el fondo, lo que nace de la mezcla, ¿ya? El mestizo, yo me debería decir que está, digamos, por los dos componentes, tiene un salto cuántico en cuanto a las etapas de la historia, porque en el fondo es como que tuviera una parte, digamos, que está casi en el neolítico, y otra parte que ya está, digamos, entrando a la modernidad. O sea, hay un salto cuántico, ¿ya? De etapas, de miles de años Claro, de hay como, historia. como unos Que, 5.000 años de espacio. exactamente, exactamente. Hay un espacio muy grande, digamos, entre las dos partes que forman la identidad de lo que después va a ser el Chile propiamente tal. Entonces, Chile también tuvo, el territorio de Chile, digamos, tuvo la característica especial también de ser un territorio complejo, con indígenas que estaban dispuestos a sublevarse, ¿ya? Violentos, si se quiere decir así. Recordemos también que el principal motivo de la expansión era la búsqueda de metales, oro, plata, ¿ya? Principalmente oro. Recordemos que Chile casi no tenía oro. Durante los pocos años, digamos, que se alcanza a explotar, los pocos lavaderos que hay en el territorio de Chile, el porcentaje de lo que, digamos, de la cantidad que se va sacando bajaba estrepitosamente año por año, ¿ya? Pero se aprovecha la tierra, o sea, toda la zona del Valle Central, que se descubre inmediatamente que es zona cultivable, tiene las condiciones, pasa primero entonces el concepto de la encomienda, ¿ya? Se otorga a los indios, se otorga a la tierra, los trabajen, y ahí es donde la corona también pone su lado, porque en el fondo dicen, ustedes a estos indígenas me los tienen que cuidar, me los tienen que alimentar, los tienen que tratar bien, y además los tienen que evangelizar. Tienen que evangelizarlo. Es un concepto también muy importante. Y después esto, en el fondo, muta, producto de que la mano de obra, en el fondo, no prospera, ¿ya? Y muta hacia el concepto de estancia primero. Hay un pequeño concepto, muta durante un pequeño tiempo lo que es estancia. Estancia principalmente es donde hay animales, ¿ya? Por eso se sigue llamando estancia a los campos que hay hoy día en la Patagonia, donde están los criaderos ahí de ovejas, ¿ya? Y después muta hacia lo que es en el fondo la hacienda que marca el orden, digamos, la estructura social de Chile, ¿ya? Que es la que forma la estructura social de Chile, que viene a acabar recién hacia la década de los años 60, o sea, con la reforma agraria.
Ahí nosotros vemos el fin de la hacienda como tal. Pero esos 300 años más, obviamente también permearon profundo en la identidad del chileno, porque marcó la estructura social. Son vestigios que nosotros vemos hasta hoy en día. O sea, existe ministro de Hacienda. Exactamente, si el concepto de ministro de Hacienda viene de lo que se podría llamar que es parte de la estructura de la Hacienda. O sea, en en definitiva, fondo, por eso nosotros... claro, No, dale. el orden de la hacienda en Chile también marca lo que es el nacimiento de la estructura social, el grupo social, que se podría decir ha tenido, digamos, no quiero decir el control para no sonar de una determinada manera, pero sí los que han tenido, digamos, mayor influencia y han estructurado las reglas del juego político y económico en Chile desde esos años. O sea, si que ya también vamos a pasar, exactamente. Claro, tomando Mario Góngora los que forjaron la nación, para bien o para mal. Los que forjaron la nación, los que Alberto Edwards denomina después la fronda aristocrática. Que también, claro, que recordemos también Alberto Edwards, el libro no hace una crítica, digamos, al grupo social, a este grupo social ácida, completa, de que los describe, pero también Alberto Edwards lo que nos dice es que en el fondo es un grupo que tuvo las capacidades, pero que devino a menos. No está haciendo una crítica de su origen propiamente tal, como que estuviesen en lo que podríamos decir en derecho, aprovechando de las facultades, digamos, de la propiedad, que tuviese un vicio de origen, por así decirlo, ¿no? Sino que con el tiempo devino a menos. Eso también es muy importante destacar y a su tiempo también lo iremos comentando. Claro, Alberto está tratando de que la aristocracia vuelva a ser lo que sea. Él también venía de ahí, pues. Pero lo bueno de la fronda es que hace una buena descripción. Y esa es la que nos sirve a nosotros, la descripción. Ahora, lo que él quiera volver es cosa de él. Es cosa de él, claro. Vamos a estar usando quizás el concepto fronda a lo largo del ciclo. Sí. Pero claro, por eso para nosotros es clave la época hacendal, porque, claro, por eso decía, la época previa dura tan poco que no echa raíces, pero la hacienda, claro que echó raíces. Y de hecho nosotros encontramos que las raíces incluso siguen estando presentes, a pesar de estar ya que nos vamos a tocar en un futuro, pero ya estar en otro, comillas, modelo de sociedad incluso. Un cambio social, entre comillas, diferente, encontramos que aún hay resabios de la época central, que claro, que son 300, más o menos 300 años. Entonces sí tuvo el tiempo, sí tuvo la extensión. Es un tema de mentalidad también. Eso es un concepto que hay que tener súper presente, es un tema de mentalidad. Bueno, hay un texto de José Medina Echeverría que está publicado en el libro de Hernán Godoy, Estructura Social en Chile, que dice, voy a citar textual, dice: la hacienda desde su cristalización originaria es algo más que una unidad de producción económica. Es algo más que una unidad de producción económica. Es el instrumento de la instalación de un orden en el dilatado espacio vacío del agro. Y por tanto significa de hecho un núcleo de poder político, tolerado o utilizado según circunstancias por las autoridades estatales y al que se otorga a veces o toma por sí mismo una significación militar. Que lo que es la hacienda no es solamente una unidad de producción económica, una forma de producción de la tierra, y el inquilino un derivado de esta unidad de producción económica, y que no tiene nada de feudal, sino que es un instrumento de instalación de un orden en un espacio vacío, que es el espacio del Valle Central. Y espacio vacío porque los indígenas habían sido rápidamente extintos en esta zona, y esa es una cuestión que ha estudiado fuertemente José Bengoa, y que es un núcleo de poder político que incluso en algunas circunstancias deviene también poder militar. La hacienda hasta muy entrado el siglo XIX todavía estaban desconectadas entre sí y con el núcleo central de Santiago. Es decir, la hacienda era un mundo propio. Una forma de ver el mundo estaba ahí instaurada, y las carencias de líneas de comunicación, dígase caminos, trenes o lo que fuera, que eso ya viene adentrado el siglo XIX, hacen que sean un mundo cerrado. Y en ese mundo cerrado, el peón, el inquilino diga: yo soy de la hacienda tanto, de la hacienda de Don Cris. Como usted tiene un hacendado, Don Cris. Entonces yo, una hacienda de Don Cris. Entonces, en ese sentido, uno dice:
Bueno, pero ¿qué es lo que subyace a esa hacienda? ¿Qué es lo que, como dice acá José Mena Chavarría, dice, la hacienda desde su cristalización originaria es algo más que una unidad de producción económica, es el instrumento de la instalación de un orden. ¿Qué orden? Es el mismo orden que está detrás de la encomienda y es el mismo orden que está detrás del impulso conquistador y descubridor, que como bien nos dice Alejandro, tiene que ver con los reyes católicos, Isabel la Católica, que tiene una visión geopolítica. Geopolítica, no es que llega un caballero y le dice, oiga reina, sabe que yo tengo una idea, mía la tierra no es plana, es redonda, yo quiero descubrir eso, como si fuera, oh, es la buena onda. No, es una decisión geopolítica que tenía que ver con sacar a los moros y buscar otras rutas para llegar al otro lado del mundo. Entonces, y que luego de eso requieren un proceso de toma de posesión de esa tierra, de dominar, de dar un orden. ¿Cuál es el orden? Ese es el punto. ¿Cuál es el orden que también está detrás de la hacienda, que está detrás antes de la encomienda y antes obviamente del descubrimiento y conquista también? Ese impulso a dominar, a disponer, bueno, ese impulso propiamente moderno. Alguien me va a decir, no, no, esto no es la modernidad, esto ya estamos en un régimen eminentemente teocéntrico. ¿Qué es la característica de la modernidad? El antropocentrismo y el impulso a la dominación y el control de la naturaleza primero y después de todo lo que sea y después de todo lo demás. Por eso aparece después la ciencia, etcétera, es decir, buscar dominar y controlar la naturaleza. Pero insisto, ese dominador de naturaleza no es Dios, sino que el ser humano que está en el centro, al antropocentrismo, por medio de su razón como animal racional, viene a dominar y controlar la naturaleza, pero también a dominar y controlar todo aquello que está en la naturaleza, que incluso es uno mismo. Y después ya finalmente la modernidad es buscar dominar y controlar a uno mismo se controla a sí mismo. Entonces, ese impulso, eso es lo propiamente moderno. Entonces uno puede decir perfectamente que el impulso español hacia América es un impulso moderno. Es el ser humano como fundamento, el sujeto como fundamento, ya no Dios, el que va a disponer y dar un orden, aunque va con la cruz, por supuesto, va a evangelizar, pero es el conquistador, el gran almirante, es el conquistador, es el colono, el que viene, no, trae su cultura, va a instalar su iglesia, va a instalar universidades, hospitales, perfecto. Pero lo que subyace a todo eso es control y dominación. ¿Y qué es propiamente control y dominación? Lo que se puede entender heideggerianamente, el impulso técnico moderno, que es en el fondo lo que quiere decir la modernidad. La modernidad es la época de la técnica, la época del control y la dominación. Y eso es lo que subyace a los españoles cuando llegan acá. Controlar y dominar. Lo que lo impulsa es controlar y dominar. Y de eso deriva la extracción de riqueza, la acumulación de capital, y ahí obviamente el capitalismo. Lo que subyace obviamente el capitalismo que se va a empezar a desarrollar, que ya venía echando raíces en Europa, es un cambio de mentalidad que no es el capitalismo en sí, sino que el capitalismo es heredero de la modernidad, y esa modernidad es el impulso técnico de dominar y controlar. Todo lo español, y por lo tanto la encomienda como forma de organización, lo que busca es dominar y controlar. Y la hacienda lo que busca hacer, como dice Chavarría, es un instrumento de instalación de un orden. Orden jerárquico. Donde el jerárquico porque arriba hay unos que dominan y otros que son dominados. Y ese que domina tendrá su legitimidad porque son hijos de Dios, porque son europeos, porque tienen las armas, lo que usted quiera. Domina es decir, controla y domina. Es decir, da un orden. Establece un orden. Y ese orden es el que tiene ciertas características. Es incuestionable, es eterno, porque tiene una fundamentación en un orden divino, porque en este orden temporal es la réplica del orden divino o el orden metafísico del más allá que se aplica en el más acá. Entonces la hacienda es como la tercera versión, desde la primera versión sin ningún tipo de organización, que es la conquista misma, el descubrimiento mismo, donde arrasan las islas, después una segunda versión que es la encomienda, y después la tercera versión enchulado de este proceso, que ya es la hacienda propiamente tal, en Chile, con este tema de las estancias, que luego que en Chile se van a desarrollar principalmente al sur del Biobío, al norte del Biobío, al sur del río Colchagua, esa zona de la ganadería, que es la zona del vagabundo, del guaso, pero lo que se empieza a desarrollar fuertemente entre el río Concagua y el valle Colchagua es la hacienda, por una cuestión económica, sí, particular, que tiene que ver con Perú, perfecto, pero de ahí lo que se busca implementar es lo mismo que se estaba tratando de implementar con la encomienda. Y lo mismo que se estaba tratando de implementar con la conquista misma y el descubrimiento, que es la instalación de un orden.
de un orden. La hacienda en un dilatado espacio vacío del Valle Central, pero el orden en general es en el dilatado espacio vacío, entre comillas, de América toda. ¿Qué orden es ese? El orden técnico moderno. Que está en una génesis que está haciendo, pero ese impulso ya está. Ese impulso ya está. Por eso esto no ocurre en el año 1000, no ocurre en el año 1200, ocurre en 1500 porque es un proceso propiamente europeo donde el mundo se está abriendo, el mundo de la idea, en el ámbito de la filosofía, se está caminando hacia un cambio de centro. Ya no está todo explicado en Dios, teocéntrico, sino que en el ser humano, y ese ser humano tiene que ser el fundamento de todo, sujeto. Sujeto de todo como fundamento, conquistando, dominando y él dando el orden. En un orden encomendero, un orden hacendal, pero ese es el orden. Y por lo tanto, en ese orden queda inmediatamente jerárquico. En Chile, como dice Alejandro, dura 300 años. Es decir, no la hacienda en sí, o sea, la hacienda en sí, por supuesto, pero me refiero a lo que subyace a la hacienda. Lo que subyace a la hacienda, que es dominación y control dentro de la jerarquía. Control y dominación. Podríamos decir casi 500 en ese sentido, casi 500. Claro, entonces uno puede decir, no, Chile no es moderno. Uno puede decir, Chile no es moderno, porque Chile es un camino a la modernidad, pero desde la modernidad misma. O sea, Chile de alguna manera son caminos de modernización, donde incluso podemos decir que la modernidad que nos llega a nosotros es la modernidad española, no es la modernidad anglosajona, que ahí hay ciertas diferencias. Uno va a decir, es la modernidad del Quijote, de la modernidad caballeresca, de Cervantes, no es la modernidad anglosajona, pero después nosotros vamos probando otro tipo de modernidades, que es la modernidad anglosajona, después la modernidad norteamericana, pero eso ya es otro tema. Pero en el fondo es modernidad. Creo que avanzando lo vamos a tomar, porque es atingente a la fronda, que claro, ya deja de ser aristocrática, pero ya eso lo vamos a tomar más adelante. Pero ahí, volviendo al tema de esto que podríamos decir, hay un arriba y un abajo, o un abajo, un arriba, hay una verticalidad. Y después también vamos a volver a ese tema del arriba y abajo, porque después con idea, ya cuando ya estemos entrando ya en el siglo XX propiamente tal, las ideas marxistas en el fondo siguen teniendo una idea de arriba abajo, la diferencia es que parten de abajo, no de arriba. Pero en este tema de la verticalidad, de los roles que habían en la hacienda, bueno, que ya están estudiados, no por nosotros, sino por los distintos historiadores que revisamos. En el fondo está la que le llamamos triada hacendal, que es el patrón, inquilino y vagabundo. Quizá ahí podríamos haber puesto también el administrador, el que hace el rol de ministro de Hacienda, porque en el fondo el patrón de fondo, el que literalmente disponía, no era una persona que físicamente estuviese presente en el territorio de Valle Central. Y quizás después vamos a poner en próximos capítulos algún material audiovisual, si es que no tenemos problemas, porque creo que Oscar lo compartió en su canal y bueno, en algunos problemas de copyright. Pero en el fondo, el patrón mismo, el dueño mismo, y que por lo que ya hemos conversado, probablemente obtuvo tierras por servicios ofrecidos al rey o algo relacionado con la corona misma, no es una persona que esté presente en el territorio, podríamos decir. Y eso está, digamos, a cargo del administrador. Y es el administrador el que tiene el trato, podríamos decir, directo con el inquilino o el peón. A mí me gustaría también hacer la diferencia por qué es peón, inquilino y peón. Porque es como decir, que podríamos decir en nuestros tiempos, el inquilino es que es como que tiene no trabaja por el sueldo mínimo. O sea, el peón sería como el que trabaja por el sueldo mínimo y el inquilino sería como el que es un poco más técnico, el que tiene como un trabajo un poquito más, un poquito más complicado, podríamos decir. Pero claro, la diferencia entre, claro, administrador y peón inquilino es grande. Hay que hablar del vagabundo. Entonces a mí me gustaría es que principalmente la diferencia tiene que ver con la tenencia de la tierra. El inquilino tiene tierra y paga un canon. El peón no tiene. Y el vagabundo es vaga, no tiene relación con la tierra, no está arraigado. El peón, el inquilino sí tiene un arraigo a la tierra. Ahora, recordemos que el origen de ese inquilino es las relaciones de lealtad entre un mero tenedor de tierra con el propietario, con el que usa, goza y dispone de una tierra.
Y en esas relaciones de lealtad, esa reciprocidad estaba de alguna manera consagrada en que yo vivo acá, o sea, te dejo tener un rancho en la tierra, en esta tierra, en este terreno, pero no sé, me cuidáis los animales. Ah, ya, listo. Una relación de lealtad, ya, o yo le cuido, oiga, déjeme instalar mi ranchito, yo le cuido los animales, o yo le cuido el cerco ya en la otra parte, en el valle, no sé cuánto. Ya, dale, listo, ya no hay problema. Ahora, cuando cambia el valor, sube el valor de la tierra, eso ya aparece el canon de arriendo. O sea, compadre, tenéis que pagar. Ya no es solamente una relación de te paso un pedazo de tierra, te instaláis en la buena onda. No, tenéis que pagar. Y ese pago, al principio se pagaba en moneda. Pero cuando la situación de pobreza o la situación de pobreza es evidente, yo no podéis pagar, y aparte el valor de la tierra va subiendo, el canon de arriendo pasa a ser el trabajo. O sea, tú pagáis trabajando. Entonces el inquilino es aquel que tiene tierra, tiene una tierra, tiene un rancho, que no es de él, él no es propietario, él usa y goza, pero no es propietario, un arriendo, es un arrendador, así como usted arrenda un departamento, arrenda una oficina, arrenda una casa, arrenda lo que fuera. Usted arrenda, usted no es propietario, usted no puede vender el departamento, usted no lo puede subarrendar, y un montón de limitaciones, el arriendo establece un montón de limitaciones. Puede usar y gozar, pero no disponer. No dispone. Entonces, exacto, no dispone, no pone el orden, no establece el orden de la propiedad, no establece, no la vende, no, él usa y goza. Y en ese sentido, el inquilino usa y goza. Y el pago de ese uso y goce, como no tiene cómo pagar, paga con trabajo. Ahora, como va subiendo el valor de la tierra, y mi trabajo está limitado a mi fuerza física y al tiempo, Claro, la capacidad. entonces, la capacidad, entonces si va subiendo el valor de la tierra y yo mi canon de arriendo, mi pago, no alcanza, se produce una diferencia. Esa diferencia le dice, bueno, usted tiene que pagar con su trabajo y alguien más. Y el trabajo de alguien más. Ahora, ese alguien más no tiene derecho a la tierra, sino que es parte del valor que yo estoy pagando de arriendo. Entonces, si yo con mi trabajo, y el Cris es el patrón, y yo le pago con mi trabajo, y él dice, ya, tenéis que trabajar todos los días, y producir, y producir. Perfecto. Oye, pero ¿sabéis qué? Necesitamos producir más porque en Lima están pidiendo más trigo. Perfecto. Entonces, tenéis que producir más, Oscar, pero es que no tengo más si trabajo de sol a sol. Se trabaja de sol a sol, no había jornada laboral ni contrato de trabajo, de sol a sol, no alcanza. Entonces, no sé yo, si no alcanza, busca una manera, porque lo que tú te estás rendiendo de producción laboral no alcanza, y por lo tanto no alcanza a pagar el valor del terreno. Entonces prefiero mejor sacarte, te saco, y esa tierra donde tú vives la voy a sembrar y voy a traer otro gallo a traducir, y me sale más barato eso que tenerte aquí, porque con lo que pagáis con tu trabajo no alcanza. Entonces tenéis que ponerte con más trabajadores. Tenéis que ponerte con otra fuerza tuya, o sea, más músculos. Si tenéis dos brazos más. ¿De dónde los saco? Si tengo dos, no soy pulpo, no soy marciano. Bueno, entonces, ¿a dónde los saco? El Alejandro, ¿cómo estáis? ¿Queréis trabajar? Listo. Aquí hay dos manos, hay dos piernas, hay unos pechos grandes, pectorales, fuerza, manos callosas, de esfuerzo y de trabajo. Perfecto. Ya, Alejandro, somos dos. ¿Le alcanza a don Cris? Ya, con ustedes dos. A ver cuánto producen. Ya, son dos. Pues así, Oscar produce tanto de trigo, con el Ale va a producir dos. Y el Ale me sale más barato, porque no le paso tierra. Ahora, ¿dónde vive el Ale? Estoy ni ahí, no sé, tú hazte cargo de dónde vive. Entonces yo, Oscar, le daba un pedazo de mi rancho, del cual yo estoy pagando el arriendo, le doy un espacio al Ale. O el Ale vivirá fuera de la hacienda y vendrá a trabajar todos los días. Entonces él pasa a ser un peón de la hacienda. Yo soy inquilino porque tengo tierra en la hacienda. El peón es un gallo que me complementa a mí para pagar el canon. Y normalmente son los hijos. Ahora, ese hijo, si se casa y tiene familia, ya, entonces a ese se le da un rancho. Y pasa a ser inquilino. De peón pasa, si se casa y establece una familia, pasa a tener un rancho dentro de la hacienda y pasa a ser un inquilino, el segundo inquilino. Ya, pero tú decís, oye, eso es porque quieren formar familia por la iglesia católica, la familia tradicional. No, pues porque si ese se casa y con una china, o con la hija de un inquilino se casan y tienen un rancho, o yo porque quiero que tengan una familia y tengan así, sean el futuro portada del fascículo de Unisapre, de una ficha de Unisapre, así una familia feliz con el perro. No es por eso. Es porque si yo tengo otro inquilino, ellos van a procrear
Y esos propietarios van a ser futuros peones que son más mano de obra. Y mientras más mano de obra, más barata la mano de obra. Entonces yo entrego un inquilino, a un inquilino le entrego le entrego un rancho para que se instale, se reproduce, y todos los cabros chicos que produce van a ser peones de la hacienda. Y por lo tanto van a trabajar para complementar el pago del canon de arriendo de un rancho. Ahí es interesante el tema porque en el fondo el inquilino no tiene una noción clara aún de lo que... De hecho, después lo vamos a ver. El inquilino no tiene una noción clara aún de qué es propiedad privada. O sea, el inquilino va a decir, aquí estoy yo, pero claro, la casa es del patrón, pero como que no hay mucha noción en primera instancia de que eventualmente podría ser suya. Y además, el tema de las relaciones que ocurren dentro de la hacienda, lo curioso es que ahí ocurre dentro de un mundo que para el hacendado, perdón, no, perdón, el inquilino, eh, para el inquilino es un mundo y hace su familia en ese mundo. Pero ese mundo del inquilino no ve ese mundo como lo ve el patrón. El patrón ve ese mundo de lo disponible, como algo que ya está, como algo que está dispuesto, que está disponible. En cambio, el inquilino no. El inquilino hace su vida y hace su, no sé si hay que decirle como visión, pero hace su visión del mundo en un lugar en donde el patrón no tiene, no tiene la misma, tiene, podríamos decir otra, y podríamos decir que el inquilino tiene una derivativa de la misma, porque en El, el, definitiva, el orden que tiene el inquilino es el orden que define el patrón. claro, el inquilino echa raíces, no solamente físicamente en un terreno del patrón, sino que en el mundo del patrón. El mundo que él entiende, que concibe, es el mundo del patrón, con su estructura jerárquica, con el cura, con la forma de producir, con todo, todo. Es el mundo del patrón, que es la hacienda, y por eso ellos dicen, yo soy un inquilino de la hacienda de Don Chris. Yo soy un inquilino de hacienda. Es decir, mi pertenencia es a la hacienda. O sea, yo pertenezco, mi hogar, donde yo habito es la hacienda. Y habitar, uno habita un mundo, no solamente vivir en un pedazo de tierra, una casa, una choza. Yo vivo un mundo, mi forma de ver el mundo, de entender las cosas, el bien, el mal, lo bonito, lo feo, todo ese mundo lleno de significado es el mundo de la hacienda. Y por lo tanto, la hacienda es su mundo. Y como no hay medio de comunicación con otra hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el patrón viaja a Santiago, viene una vez al mes a pagar los sueldos, sale de la hacienda. Pero para el inquilino ese es su mundo. Y no hay otro mundo. Y son 300 años de ese mundo. Y el peón, que tiene las mismas condiciones que el inquilino, vive también en un mundo, es un peón de hacienda. El tema es que él no tiene tierra. O sea, no tiene tierra, o sea, tiene la peor circunstancia, pero ni siquiera puede arraigarse porque es un peón de una hacienda y vive en una parte que el inquilino incluso le pasa. Y el vagabundo vive fuera de la hacienda. El vagabundo no es de hacienda, es vaga. Y ese fenómeno del vagabundo se da principalmente de Colchagua hasta el Biobío, que es la zona ganadera. Es aquel inquilino que fue expulsado, por ejemplo, cuando son expulsados de la hacienda, imagínate, te expulsan de la hacienda, te echan de la hacienda. Por no sé, cometiste una cuestión, o sea, el inquilino al peón lo echan. No es que te echen solamente y te quedas sin pega, voy a buscar pega a otra parte, no, te echan del mundo. Te sacan del mundo. A ese nivel, te sacan del mundo. ¿Qué mundo? Del mundo que es la hacienda, donde tú echáis raíces, tenés tu forma de ver las cosas, tu rutina, todo puede ser explotación, todo lo que quieran, pero es tu mundo. Te echan para afuera y no hay posibilidad de reclamar la inspección del trabajo, no sé, buena cosa. No, te echan fuera del mundo. Chao. Y ese termina siendo a vagabundear, familias vagabundas que se dan buscando dónde arraigarse en otra hacienda, o simplemente los guachos y los mestizos que se procrean masivamente en este Valle Central y que no están arraigados en ninguna hacienda y vagabundean. Pues, ¿y a dónde van? Principalmente de Colchagua al sur, en la zona donde hay menos haciendas o menos haciendas desarrolladas, como son principalmente entre Aconcagua y Colchagua, y ese vagabundaje principalmente subsisten robando animales, porque es la zona ganadera, robando animales. ¿Y qué haciendo? Como no estoy arraigado a nada, porque no soy de hacienda, nada, vivo en cualquier parte, no sé, ¿qué es lo que hago? Vivo el día, robo, como, sobrevivo. Y ese espíritu libertario libertario, vamos a decir libertario, se van a asustar aquí, pero
ese espíritu libertario del vagabundo que no se arraiga a ninguna autoridad, ley, no quiere que le cobren impuestos, ni contribuciones, ni todas esas cosas que escuchamos muy ahora. Ese espíritu vagabundo es propio del mundo mestizo que se empieza a desarrollar fuertemente en el Valle Central y que obviamente que no cuaja en alguna hacienda, porque el que está en una hacienda, el inquilino o el peón, están muy arraigados al orden, incluso defienden el orden. Ese es propiamente el mundo conservador, y el mundo rural en Chile es muy conservador porque es el único mundo en el que son. Ese es su mundo. Son 300 años, no Claro. hay otro. Entonces, Y por le hace ejemplo, sentido. del punto de vista electoral, todo ese Valle Central, el mundo rural vota muy parecido a las 3 comunas del sector oriente de Santiago. Electoralmente buscan calcado, porque defienden el mismo orden, porque es el único orden que tenían. En cambio, el vagabundo no, porque el vagabundo es chúcaro, no se quiere someter ni a la hacienda, ni al Estado, ni a nadie. Así que bueno, Sí, en ese una cosa que sentido... mucho no reflexionamos cuando, sobre todo en gente que de hecho yo tampoco, sí, mi profesión no está cercana a la política, a la ciencia, a la historia, pero cuando uno empieza a ver cosas, digamos, de por qué la gente vota así en determinados lugares, por qué no sé, basta con ver Santiago, por qué en Santiago la gente vota de cierta manera, y podemos decir, no sé, la gente que está un poquito más fuera del Valle Central, que también son chilenos, igual que la gente de Santiago, vota diferente, radicalmente diferente. Y uno puede decir, no, que la aceleración de la ciudad y de la modernidad, qué sé yo. Pero claro, es porque es otro orden. Y el orden hacendal que aún sigue queda. O sea, de hecho, hay parcelas que se venden que le ponen el título de hacienda. Y el trato de la gente que vive en los alrededores, ni siquiera fuera del Valle Central, en los alrededores de Santiago, en todas esas parcelaciones, tienen como un trato bastante parecido, y creo que es parecido a lo que nosotros también tomamos como el torrante. Que ahí olvido un poco el torrante, la diferencia que tenía el torrante con el vagabundo. Porque el vagabundo es el tipo que está podríamos decir, en la existencia de la forma más visceral. O sea, no hay orden. O sea, no es que no haya orden, no hay un mundo. No hay nada de sentido en vivir totalmente vagabundeando. Pero en cambio, recordaba que el torrante no era tan desarraigado como estaba el vagabundo. El torrante Tenía es como el un que lo carácter de... expulsan. El torrante de aquel que es expulsado, los que andan torranteando son aquellos que son echados de una hacienda y andan buscando arraigarse en otra hacienda. Ese es el Claro, pero, torrante. claro, buscan. Pero buscan, Sí, buscan no arraigarse. es que quiera... Claro, buscan el arraigo. Está buscando. Y hoy Entonces, día es un concepto que tenemos en el vocabulario hasta el día de hoy, pues imagínense. hay un Si vienen locutor, muchos de los conceptos vienen de ahí. claro. Exactamente. Entonces, creo que ya estamos más o menos en, Estamos en en el la hora. tiempo, estamos Ujú. en la hora, porque básicamente queremos hacer capítulos de hora para no extendernos tanto, y además para tener más contenido para hacer. Si no, podríamos estar hablando todo el día, 2 días seguidos de esto, y se nos van a acabar los capítulos. Y además tener un poco más el introductorio, el capítulo 0. Probablemente el próximo capítulo vamos a volver a tomar un poquito más de estos temas, un poquito más en detalle, y ya también empezar a avanzar ya en la parte ya del, de- del conversar plenamente de qué significa el lugar mismo, ya lo explicamos un poco, en el fondo, el orden que tiene, perdón, el sentido que le hace al vagabundo, perdón, el sentido que le hace el inquilino dentro de la hacienda. Vamos a estar en el siguiente capítulo hablando más sobre ese tema. Em, Creo que aquí ya estamos, era lo que queríamos tocar ya. Yo no sé si tiene algunas palabras al cierre, Oscar o Alejandro. Creo que Alejandro, le dieron espacio a Alejandro. Bueno, detallar nomás que todos los conceptos que nosotros desarrollamos acá son fruto de la investigación y la reflexión que nosotros alcanzamos, no son términos para emplearlos de una forma, digamos, despectiva o que están en contra, sino que son resultado de reflexiones, arduas reflexiones, largas, de todo un año que nosotros realizamos, para que nadie se vaya a sentir, digamos, ofendido o algo por el estilo. Es todo con el pretexto, digamos, de la investigación que nosotros queríamos hacer, que realizamos y son las conclusiones que nosotros pudimos sacar. También detallar que
bueno, todos estos conceptos que sí abarcan un periodo histórico bastante largo, vamos a ir desarrollándolos a medida que vayan pasando los capítulos, algunos con mayor extensión, otros con menos, pero en el fondo todo lo que significó la estructura de la hacienda, que es lo que más marca, digamos, la historia de Chile en cuanto al desarrollo económico, social. Hay muchos conceptos que hay que tomar, muchos conceptos que hay que trabajar y que vamos a ir nosotros explicando en base a los autores que nos ayudaron a hacer estas reflexiones y lo que nosotros también pudimos ir encontrando y sacando como conclusiones. No sé si Oscar quiere agregar Sí, algo más. bueno, eso está todo más que dicho. En este caminar vamos a ir avanzando dentro de lo que nosotros estuvimos conversando y reflexionando, y obviamente apoyado de cierta bibliografía, y tratamos de escaparnos propiamente de la historiografía conservadora, liberal, marxista, sino que hacer un proceso de desmantelamiento o de destrucción nacional al estilo heideggeriano. Estamos. Estamos, entonces, nos dejamos invitados al próximo capítulo. Que estén bien, gente. Nos estamos viendo. Nos vemos.